bienvenidos a La Nuestra, el canal del fútbol argentino. Hoy vamos a hablar de los mejores juveniles de Argentino Junior. Bien, vamos a hablar de las mayores promesas del bicho de la Paternal, un club de los más identificados en el fútbol argentino con esto de sacar juveniles y potenciar los jugadores de la cantera, de la reserva del equipo. Y de esto vamos a hablar con alguien especializado, alguien que cubre argentinos el día a día del equipo, con Franco Fígalo de Pasión Paternal. ¿Cómo andas, Fran? ¿Cómo andas, Mati? Primero que nada, un gusto y la verdad un placer que me hayas convocado a este nuevo proyecto que me contaste que estás realizando. Los felicito también en primera instancia por eso y les deseo el mayor de los éxitos porque la verdad es lindo hablar de las inferiores, de los juveniles que son la base del fútbol argentino que sin lugar a dudas me parece, si no es uno de los mayores países que exporta jugadores a Europa, a los clubes más importantes del mundo, pegan el palo, mano a mano ahí con Brasil. Y hablando justamente de Argentinos Juniors, qué mejor para arrancar que el semillero del mundo, ¿no? Como se lo conoce al club de donde salió uno de los jugadores, de mejores jugadores de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, una lista infinita de jugadores que podemos repasar a lo largo de la historia y en el presente también, que sigue sacando jugadores, que sigue vendiendo futbolistas a Europa, como es el caso de Alexis McAllister, de Nicolás González, Esteban Rolón, que en su momento se fue al Málaga. Podemos hablar de tantos nombres, también que tiene un predio de primer nivel, que viene creciendo, que tiene muchos avances en cuanto a la construcción con esta nueva dirigencia. La verdad que se puede hablar mucho de Argentinos Juniors y sin lugar a dudas tiene un sentido de pertenencia que por ahí lo caracteriza de manera diferente con respecto a otros clubes. Sí, sin lugar a duda, creo que coincido con vos. Argentina y Brasil son los principales exportadores de futbolistas a nivel mundial en todos los países, todos los continentes, en donde sea hay un brasileño y un argentino, siempre jugando y destacando. Y coincido con vos, si hay que arrancar una serie de este tipo, hablando de juveniles, hay que arrancar con Argentinos Juniors, el semillero del mundo, vos mencionaste un par, acá tengo un par de apuntados de los que más se destacaron tal vez en la historia del fútbol argentino: Maradona, Riquelme, Redondo, Sorín, Cambiaso, Batista, Borghi, Placente, Peckerman, Caña, y podemos seguir muchísimo más. Creo que estos son los más destacados y por los que Argentinos siente orgullo, y mismo en el club, en la pared que dice el semillero del mundo, aparecen los nombres y las figuras de estos futbolistas. También tal vez... Sí, no, sin lugar a dudas, podemos hablar de tantos futbolistas, pero también es para destacar, me parece, el tema de que te hablaba antes del sentido de pertenencia, porque tenés a históricos trabajando en las inferiores, como es el caso ahora del Panza Videla, que se va a sumar para laburar en las infantiles, también Pablo Barzola, que jugó en River también, que salió de Argentinos Juniors, Sanzotti, que es el director deportivo, también un histórico arquero del club, el Chino Batista, que es el hermano del Bocha y del Checho, también históricamente ligados con Argentinos, que es el director de lo que es la coordinación del fútbol juvenil. Hay un trabajo en equipo muy importante en Argentinos con respecto a eso, que trata de ser un legado, ¿no? que permanezca durante el tiempo. Bueno, el Bocha, que ahora es técnico de la sub-20, hasta hace muy poquito laburaba también en las inferiores de Argentinos. Y así pasa con muchos nombres. Bueno, Calderón está en la quinta división, que salió campeón con Argentinos en el 2010. Y así con diferentes nombres importantes a lo largo de la historia del club que tratan de transmitir ese sentimiento que tienen. Bueno, perfecto, la verdad un placer todo lo que me contás. Para eso te trajimos, para que nos empapes del mundo argentino junior y todo lo que es las divisiones inferiores, que es la idea en este video. Tal vez para terminar esta introducción, nombrar un poco los últimos que se destacaron, que es del último tiempo que sacó Argentino Junior. Chávez, el arquero, me parece una de las grandes promesas en el arco del fútbol argentino. Mismo Colochini, Caruso, Nehuen Pérez, actualmente en la selección argentina, Ortigosa, Biglia, Nico Fernández, Battaglini, Pisculici, Barrios, bueno, todos los McAllister, tanto, bueno, el grande antes y ahora los hijos. Para empezar este video quería arrancar hablando de Franco Ibarra, uno de los mediocampistas que surgidos de Argentinos Junior, que más se destacó tal vez en la pasada Copa Diego Armando Maradona, perdón, y que Dabove le dio muchos minutos, rodaje, se pudo destacar y ya está a un paso rápidamente de emigrar.
Sí, sí, así es. Ya está en las próximas horas, días, como mucho se va a extender su salida al Atlanta United, el equipo de Gabriel Heinze, que conoce muy bien Argentinos Juniors, donde logró el ascenso en la temporada 2016-2017. Y bueno, Franco Ibarra, un futbolista de enormes cualidades que ya hace rato en Argentinos se lo conoce y muy bien, ya se le veía la paz que tenía para llegar a Primera División. Se le dio con Diego Dabó en el 2019, a finales, en diciembre, si mal no recuerdo, dejó en un partido contra Estudiantes de La Plata. Y después le costó agarrar ritmo y continuidad, lo fueron llevando muy de a poco. También Fausto Vera, otro de las promesas argentinos de la cantera, le ganó el puesto, por así decir. Franco Moyano también, Francis McAllister, tenía mucha competencia en ese puesto. Pero aún así, lo que fue este año tuvo un peso, la verdad, bueno, este año no, porque ya estamos en el 2021, el año pasado, en el 2020, tuvo la continuidad que necesitaba, sobre todo en esa segunda parte, después de lo que fue el parate de la pandemia, pero va a ser una de las salidas más resonantes, me parece, el fútbol argentino, porque se va con 10 partidos nada más jugados en la primera división del fútbol argentino, algo que no es normal, que se vaya tan temprano. Es categoría 2001, tiene apenas 20 años, es un futbolista que la verdad no pudo demostrar todo lo que tiene como jugador en Argentinos Juniors, porque podía jugar la Copa Libertadores. Es una baja importante, me parece, para el hincha. Por ahí le costó un poco asentarse, sufrió 2 expulsiones, por ejemplo, en los pocos partidos que jugó, un producto tal vez de la inexperiencia, pero tocó también verlo en la reserva y se le nota sobre todo mucho carácter, mucha presencia, que es algo para destacar a su joven edad. También estuvo realizando trabajos con la sub-20 del Bocha Batista de cara al sudamericano, que finalmente se suspendió, el que se iba a jugar en Colombia, pero el Bocha Batista lo tiene muy observado y yo creo que va a ser una fija para la selección sub-20. Pero bueno, una joya me parece para seguir de acá en lo inmediato, en lo que va a ser el futuro, porque, a ver, uno dice la MLS se va a desvalorizar tal vez, pero yo creo que con Gabriel Heinze es un entrenador que potencia a futbolistas de estas características. Ya en Argentina lo pudimos ver. Y también creo que ahora la MLS empieza a ser como una puerta, ¿no? Por ahí a la Premier League, por ejemplo, porque hay varios convenios entre distintos clubes, o que incluso son de un mismo dueño, como puede ser el New York City, creo que era Claro, que con es el del Citigroup. Manchester. Bueno, claro, el Atlanta vendió hace poco al Almirón, al Newcastle también. Hay varias transferencias al viejo continente y puede llegar a ser un puente para irse a la Premier League. Y él también es un jugador muy humilde, que le permite dar un salto económico muy importante. Este paso que está dando, el otro día en una entrevista lo dijo. No se quería ir de Argentinos por un lado porque es su casa, porque está desde muy chico. Él viene desde Tigre y ya arrancó en Babi. Jugó, creo que a los 5 o 6 años ya arrancó en Argentinos en infantiles y está hace muchísimo tiempo en el club. Pero bueno, es un salto no solamente en lo deportivo, sino en lo económico muy importante para él y para toda su familia. Sí, sin lugar a duda. Esto es lo que más me impresionó a mí de Ibarra, la irrupción rápida que tuvo y ya que no lo podemos disfrutar tanto en el fútbol argentino. Es un 5 que la verdad un mediocampista que me pareció muy, muy bueno. Tiene un futuro impresionante. Sin lugar a duda coincido con vos de que el Bocha Batista lo va a tener en cuenta. Y estuviste bien en mencionar a Fausto Vera. Tal vez no lo vamos a hablar en este video porque es como que ya hace rato la viene rompiendo. La idea tal vez de este video es conocer otros nombres. Pero bueno, lo de Fausto Vera en el último tiempo está, sin lugar a dudas, se está llamado a ser uno de los 5 en el futuro de la selección argentina, porque el nivel que tiene Fausto Vera Sí. hace tiempo y tiene un potencial enorme en el mediocampo. Bueno, para seguir con Ibarra, coincido con vos en lo que decís, que Heinze lo va a potenciar sin lugar a dudas, seguro le va a dar rodaje, que es lo que necesita este tipo de jugadores. Y la MLS, ahora que cambió un poco su política de fichajes, antes llamaban estrellas para el retiro, como Gerard, Ibrahimovic y Lampard, ahora están fichando jugadores de Sudamérica muy jóvenes para potenciarlos y venderlos. Tal vez el caso más conocido es el de Barco, está seguramente no debe faltar tanto para que migre, porque no, es un jugador que tiene mucho potencial. Bueno, y mismo el caso de Almirón al Newcastle, como vos mencionabas.
hay varios casos, ahora el Inter Miami fichando a Carranza de Banfield, Pellegrini de Estudiantes. La verdad que es una Va a liga. tener varios compañeros que llegaron del fútbol argentino, González Pires, Eric Remedi, bueno, Ana no se sabe si tal vez retorna al fútbol argentino. ¿Qué más? Bueno, hace poco estuvo Tito Villar, juega en Libertad. Hay varios jugadores que pasaron justamente por el Atlanta United. Sí, y bueno, para pasar a otro nombre que también tiene en común con Ibarra, que creo que se lo dio a conocer más que nada esta última Copa Maradona, que Dabove le dio más rodaje, es el nombre de Juan Román Pucheta, que ya te llama la atención con solo el nombre, me imagino, todos sabemos, imaginamos tal vez de dónde debe venir el fanatismo y por dónde le viene su nombre, pero hablamos un poco de este delantero. Sí, bueno, Juan Román Pucheta, creo que no se necesita presentación, ¿no? Para semejante nombre que lleva espalda, categoría 2002, de Merlo, justamente, mirá, donde llegó, por ejemplo, Ortigosa, que eso es algo que pasa mucho en argentinos, jugadores que vienen de localidades que son muy lejos, que viajan por ahí 1 o 2 horas para llegar al predio en el Bajo Flores y entrenar, que hacen muchos sacrificios. Pucheta, por ejemplo, ayudaba a su papá a vender frutas al costado de la ruta cuando era muy chico. Tiene una historia, la verdad, muy particular, un jugador muy de humilde, que vivió en la pensión también del club muchísimo tiempo. Y con Diego Dabove, que es un técnico que, bueno, ahora ya no continúa más en el club y se fue a San Lorenzo, pudo tener su lugar, que fue uno de los tantos chicos que fue promovido, porque Franco Ibarra también fue otro de los jugadores por los cuales apostó Diego Dabove, Mateo Coronel, también lo que fue Román Vega, también la primera parte, que esto después lo vamos a estar charlando, pero hay muchos jugadores por los cuales Diego Dabove, junto a la reserva y a Cristian Sarmatén, que es el técnico, y también al Chino Batista, fueron observando, fueron viendo de a poco su progreso y lo fueron metiendo de a poco en la primera división. Y Pucheta, bueno, fue un jugador que demostró y mucho en las inferiores, fue goleador en la sexta división, donde hizo, acá tengo los datos, 10 goles en 20 partidos, ese rendimiento en el año 2019, finales del 2018 lo catapultó a la reserva, donde también fue uno de los goleadores, hizo 5 goles en ese último campeonato previo a que se pare por la pandemia, y bueno, lo llevó a hacer su primera pretemporada con Diego Dabove el año pasado en enero, y a partir de ahí ya empezó a tener su lugar en las convocatorias, y poco a poco fue teniendo sus primeros minutos. Le tocó debutar frente a San Lorenzo, en ese partido que Argentinos usó la histórica camiseta blanca, con mangas largas, en homenaje al campeonato del 85 de la Copa Libertadores. No, te decía que debutó con San Lorenzo en ese partido que terminó 0-0, que no recuerdo bien la fecha ahora, que fue el debut en esta Copa que después se llamó Diego Armando Maradona, creo que fue septiembre, octubre, que bueno, ingresó en el segundo tiempo. Después tuvo su debut también en la red, como goleador frente al Dosivi, un partido que ganó Argentinos 4-1. De a poco se fue ganando su lugar y hoy ya entrena con la primera, no baja a reserva como le pasaba antes, que capaz iba alternando entre reserva y primera, ya es una fija, en el que es hoy el equipo de Gabriel Milito. No es titular, que también tiene mucha competencia en ese puesto, en un puesto que es una maldición para Argentinos Juniors, el de centro delantero siempre tuvo muchísimas complicaciones. Por ejemplo, ahora Santiago Silva, que ya no continúa en el club con el tema del doping, que no pudo jugar. Gabriel Ábalos, que fue el refuerzo que llegó, que tuvo fractura de mandíbula, pasó por el coronavirus, rotura de meniscos, y recién ahora está pudiendo hacer una pretemporada con normalidad, y así con tantos futbolistas a lo largo de la historia. Raúl Bobadilla, por ejemplo, que ahora la está rompiendo en Guaraní, en Argentinos, y hizo un gol nada más en todo su paso por el club. Y así con tantos jugadores. Entonces Pucheta es una de las grandes esperanzas en Argentinos, en un puesto, la verdad que es muy difícil. En el club, que le cuesta mucho sacar jugadores también en esa posición, y hoy Pucheta es una de las grandes promesas en las inferiores. Sí, mismo Barrios en su retorno tampoco pudo rendir, Spinelli también en su momento No.
Mm. lo tuvo Dabove en un tramo, en su primer tramo creo que en Argentino Junior era el 9, y Sí, tampoco tuvo un buen rendimiento en Argentinos, por lo menos lo que se esperaba. Así que sí, coincido en lo que decías vos de puesto. Esperemos que, bueno, Pucheta es una de las grandes promesas entonces del bicho. Pasemos ahora a hablar de uno de los jugadores que más también prometen argentinos. Fue elegido por la revista The Guardian como una de las mayores promesas del fútbol. Y es Federico Redondo, el hijo de Fernando, que con apenas 17 años ya promete y mucho. sí, categoría 2003 para Federico Redondo, que la verdad tiene similitudes a lo que es su papá, por ejemplo, en lo físico. Su altura también es un jugador alto, flaco, con mucha técnica. Por ahí similar, si te puedo comparar, bueno, ya se retiró en la actualidad, pero me tocó ver un par de partidos en la reserva y es parecido, por ejemplo, en cuanto a sus movimientos con Fernando Gago, viste, con por ahí un ritmo más cansino, si se puede decir de alguna manera, pero que te puede meter ese pase entre líneas, que es un jugador que tiene un alto porcentaje de efectividad en los pases, que suele errar poco en ese sentido, por ahí no con tanto gol y llegada al área, porque es un volante central un poquito más defensivo, pero es un jugador que es seguido de cerca y también, bueno, ni hablar con el apellido que tiene, ¿no? Ya eso te eleva a otro nivel por ahí con respecto a otros jugadores. Tuvo varios sondeos del fútbol europeo en el último tiempo. Todavía no firmó su contrato profesional, su primer contrato profesional con Argentinos, y es algo que se viene negociando y yo creo que en inmediato se va a hacer realidad porque es un jugador que encima ahora con la salida de Franco Ibarra va a tener más protagonismo en la primera división, que le tocó tener algunos entrenamientos, pero actualmente viene teniendo rodaje en la reserva de Cristian Sermatén. Y ni hablar con lo que dijiste vos, que salió creo que a finales del año pasado de la revista The Guardian, donde con Darío Sarmiento nada más eran los dos argentinos que estaban entre los 50, 60 mejores, creo, mejores promesas del fútbol mundial. Argentinos, te digo un par de nombres también que son conocidos por su apellido. El hijo de Lobo Ledesma, por ejemplo, también está en las inferiores. Creo que ahora pasaba a estar a octava división, también de volante. Bueno, los hijos de Miguel Ángel Pen, que hoy es el capitán de Argentinos también, novena y séptima, defensores centrales, también muy similares en cuanto a características a lo que juega su papá, pero hay los nombres de ese estilo en las inferiores de Argentinos que tienen obviamente su pasado y son reconocidos por su apellido. El caso de Redondo por ahí no es tan bien recordado en Argentinos, porque uno se imagina, bueno, jugó en el Real Madrid, su experiencia europea que lo catapultó desde Argentinos, pero se fue mal del club, porque se fue en condición de libre, muy similar a lo que te contaba recién con Matko Miljevic, donde Argentinos no recibió un solo peso, saben que eran otras épocas, otra dirigencia de Argentinos, que hubo un error, creo que en la renovación se pensó que se había firmado contrato, finalmente no, y se terminó yendo al Tenerife, me parece, se fue primero Redondo, no me acuerdo ahora, pero una situación extraña también y poco feliz para los hinchas argentinos con lo que fue el histórico, ¿no? Fernando Redondo. Bueno, y otro de los nombres que vos me mencionabas que también ya se está asomando que cada vez más en primera división es el de Román Vega, este lateral izquierdo de 17 años apenas. Sí, 17 años apenas, categoría 2004, tiene mucho protagonismo en las selecciones juveniles de Argentina, en este caso con la sub-17 de Pablo Aimar y Diego Placente también. Y bueno, la verdad es pasado y presente, es futuro, perdón, pasado justo, ¿no? Es futuro y presente en Argentinos porque está haciendo su primera pretemporada en el club con el plantel profesional, con tan solo 17 años nada más. Eso la verdad es poco habitual en el fútbol argentino. Le tocó jugar, por ejemplo, ayer en la serie de amistosos que jugaron frente a Gimnasia de La Plata, jugó para el equipo suplente. Y es, la verdad, físicamente no se lo nota como un chico de 17 años. Lo ves jugar, por ejemplo, no sé, ayer a quién le habrá tocado marcar, no me acuerdo quiénes fueron los delanteros suplentes de Gimnasia, pero lo comparás ponerle con Contín y el tipo va y le mete y en el mano a mano le puede llegar a ganar. Juega como lateral izquierdo, es puesto natural, pero lo están usando también como defensor central en algunas ocasiones, porque va bien de arriba,
Es un jugador que mete mucho, que tiene también salida y se lo habla como por ahí el reemplazo de Elías Gómez, que es un nombre muy importante en Argentinos, que fue uno de los mejores, no solamente laterales en el club que salió en el último tiempo, sino que en el fútbol argentino. Ya es mirado por Boca, es mirado por distintos clubes importantes en el continente, y Argentinos necesita encontrar a futuro alguien que pueda reemplazar semejante salida, porque la verdad va a ser importante cuando Elías Gómez deje Argentinos, porque lastima mucho por las bandas y más que nada, bueno, con el esquema de Diego Dabove. Ahora es un nuevo entrenador y una nueva idea de juego, pero yo creo que va a seguir teniendo mucho protagonismo Elías Gómez y bueno, y Román Vega también, porque esto ya de que entrene con el plantel profesional se le venía dando con Diego Dabove algunos entrenamientos ya a finales del año pasado, jugando algunos amistosos también, pero fue la verdad un despegue rápido el de Román Vega, porque hasta previo a la pandemia estaba entrenando con su categoría, que era la séptima división, y después, bueno, cuando volvieron los entrenamientos a Alba, se decidió que él y Fernando Álvarez, también otro chico de su categoría, que juega como volante media punta, más ofensivo, que también está en la selección de Pablo Aimar, comiencen a tener entrenamientos con la reserva, porque aparte, fíjate que no podían volver a entrenar las divisiones, era reserva y primera, nada más. Recién hace muy poquito comenzaron a entrenar las otras divisiones. Bueno, ahora la gran noticia, ¿no? de que puedan volver a tener competencia oficial, tanto reserva, cuarta y quinta, me parece ya, no sé si a finales de febrero se está hablando como fecha estimativa de que pueda comenzar el campeonato de nuevo, pero Román Vega ya empieza a demostrar que pese a su edad puede llegar a ser una variante para Elías Gómez en un puesto que Argentino no tiene demasiado recambio, porque tiene a Kevin McAllister, que te puede jugar tanto de lateral izquierdo como lateral derecho, pero por ahí es más como suplente de Jonathan Sandoval, que es el lateral derecho titular, y después muchas variantes no tenés, porque te tenés que ir a la reserva, poner con Nicolás Tolosa, que es otro chico que juega como lateral izquierdo, Agustín Palomeque también, de la reserva, pero no tenés muchas variantes, así que Román Vega puede llegar a tener su oportunidad por ese lado en algún momento. Y ahora pasemos al otro nombre, vamos a hablar de un delantero, Lautaro Obando, de 17 años. Contame un poco de él. Sí, Lautaro Obando también, otro categoría 2003, firmó su contrato hace muy poquito, también bajo productividad, este nuevo método que viene aplicando Argentinos en todos los contratos, que es un contrato que tiene, ¿cómo se puede decir? Un sueldo básico, fijo, establecido para casi todos los jugadores, y que a medida que van jugando van incrementando su sueldo producto de vallas invictas, por ejemplo, en el caso de los defensores, tal vez, de goles, también por ahí más en los delanteros, y distintos partidos que vayan jugando, si juegan 5, 10, 15, 20 partidos, bueno, van incrementando su sueldo. Esto también se le da a los chicos de inferiores que van firmando su primer contrato, y Lautaro Obando, bueno, ya su segundo contrato, porque ahora hace poco lo renovó también hasta 2024, si mal no recuerdo. Es un jugador, la verdad, lo sigue mucho, muy veloz, muy potente, marca la diferencia por la banda, juega más de extremo por derecha con Cristian Sermatén, tiene competencia igualmente en su puesto, le tocaba alternar un poco, ahora que Mateo Coronel ya definitivamente despegó y está con la primera división, empieza a tener un poquito más de lugar en estos amistosos que viene disputando la reserva. Ayer, por ejemplo, jugó contra Vélez en la Villa Olímpica, y yo creo que también es otro de los futbolistas que habrá que seguir, porque es un jugador que cuando arranca y empieza a correr, me hace recordar, por ejemplo, a Pavón, a Villa. Es muy rápido, la verdad. Es un jugador que cuando agarra la pelota a veces no lo pueden parar. Por ahí se apuran las decisiones, pero tiene técnica también, no es un jugador por ahí atolondrado en ese sentido. Yo creo que con la maduración y el correr de los partidos puede llegar también a ser importante y tener protagonismo en la primera división. Bueno, aparte con las características que me nombrás, estos tipos de jugadores del fútbol argentino, picantes, rapiditos, si tienen una buena temporada, rápidamente los venden,
caso de Barco, tal vez es más recordado, bueno, ahora se habla de una oferta de la MLS de Alan Velasco, de ese tipo de características, Luca Orellano también está rompiendo en Vélez, son de venderse y de explotar rápido en el fútbol argentino, así que bastante importante el nombre que me sigue, Lautaro Bando. Y bueno, para cerrar, vamos a hablar de un enganche, bueno, ya hemos mencionado tal vez los enganches más emblemáticos de Argentino Junior, tal vez no es bueno mencionarlos antes de hablar de él, de Riquelme, de Maradona. Hablemos un poco de Mateo Maldonado, este chico que 15 años tiene y ya me lo marcaste como una de las jugadores a seguir. Sí, que se hizo conocido hace muy poquito, bueno, lamentablemente después de lo que fue la muerte de Maradona, en los distintos homenajes que se fueron haciendo en el fútbol argentino, y bueno, particularmente en Argentinos, que tanto les hizo, porque hasta tiene un santuario en su estadio para Diego. Entre ellos, bueno, en lo que fue previo, si no me equivoco, también al partido con San Lorenzo, en lo que fue esa previa con la entrada en calor, la famosa canción Life is Life, y ahí, bueno, Mateo Maldonado, este chico de tan solo 15 años, volante ofensivo de la octava división, estuvo haciendo jueguito, imitando a lo que fue Maradona con la vieja camiseta que solía usar él en Argentinos de las primeras, y la verdad, bueno, ahí ya empezó a tener por ahí otra cierta relevancia su nombre en el club, pero es un chico que llegó hace poco a Argentinos, que arrancó en primer lugar en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba, después por una decisión de él, de por ahí crecer en otro club, decidió irse a la Universidad de Chile, hasta el 2019, creo que estuvo un año y pico, no se terminó de acomodar, no se sintió bien con su familia estando ahí, y le salió esta oportunidad de venir a Argentinos, de tener su chance en un club que le da mucha bola a las inferiores, y viene teniendo, la verdad, una buena temporada en la octava división. Me cuentan que hizo muchos goles, que fue uno de los jugadores que más protagonismo tuvo, bueno, previo a la pandemia, ¿no? Porque después ya pobres tuvieron los entrenamientos por Zoom y no mucho más, lamentablemente, porque no se jugó nada desde ese momento, pero es un jugador que por ahí, como fue el caso de Román Vega, puede llegar a tener ese crecimiento tan rápido y saltar por ahí de séptima división a reserva sin escalas, y más en estos momentos, ¿no? Donde es complicado el tema de que se pueda llegar a jugar su campeonato. Entonces por ahí, para que vaya teniendo ese rodaje y un roce, ya empieza a tener, adaptarse también físicamente a otra categoría, yo creo que puede llegar a dar el salto también en cualquier momento. Bueno, a seguir el nombre entonces, como lo dice Fran, de Mateo Maldonado. Nosotros ya estamos llegando al final del video. Te quería agradecer, Fran, por todo lo que nos aportaste en este seguimiento de estos nombres que marcamos. Hablamos de Ibarra, Pucheta, Redondo, Vega, Obando y Maldonado. Me parece que salió un muy buen video para que la gente conozca un poco de los jugadores a seguir y de qué tiene en la cantera Argentino Junior. Y bueno, te quería agradecer por estar en el video. No, gracias a ustedes de nuevo, la verdad los felicito por este nuevo proyecto que están haciendo, les deseo el mayor de los éxitos, y la verdad también lindo para mí hablar de lo que es Argentinos Juniors en cuanto a sus inferiores, en cuanto a su historia, ¿no? Que tanta tiene en este sentido, siendo uno de los clubes más protagonistas del fútbol argentino en la exportación de cracks del fútbol argentino. Antes no te lo nombré, por ejemplo, me quedó esto por ahí. Chávez, por ejemplo, hizo hasta River, estuvo en la reserva, después llegó a Argentina, o sea, no es que hizo todas las inferiores en el club. También Iván Colman, por ejemplo, quedó libre de la reserva de Boca, hoy es jugador, uno de los titulares en el plantel de Argentinos, y hay muchos jugadores así también, que quedan libres de River, de Boca, de clubes importantes, y que tal vez les toca en edad de reserva venir a Argentina. Bueno, Matías Romero también, otro que quedó libre de la reserva de Boca. Hay muchísimos nombres, no solamente que ya desde abajo empiezan a arrancar en Argentinos desde infantiles o desde juveniles, sino que también llegan ya con una edad previa a primera división y les toca dar el salto en Argentinos, que bueno, es un club que da muchas oportunidades en ese sentido, y que por ahí se diferencia sin lugar a dudas primero con los 5 grandes, y yo creo que hoy a nivel institucional y futbolístico, con los jugadores que va sacando a lo largo del tiempo, me parece que debe estar en el top 3, creo yo, ¿no? De los clubes
por ahí con mejores inferiores del fútbol argentino. También se puede destacar lo de Lanús, lo de Vélez, que vienen siendo campeones en muchas categorías. Pero yo creo que también te puedo agregar ese desafío, ¿no? Que podés hacer de hacer algún ranking de las inferiores de todos los clubes del fútbol argentino. Va a estar disputado, pero la verdad es para elogiar lo que se hace en el fútbol argentino. Sí, también que lo que más destaca a Argentinos es, y coincido en esto de que junto a Vélez y a Lanús, es aparte de sacar juveniles, darles el lugar en primera división, porque yo no tengo duda que River saca muy buenos jugadores, lo mismo Independiente, San Lorenzo, Boca, pero después lo que te puede llegar a dar en tu primer equipo, y esto que estamos viendo en Lanús con muchos jugadores argentinos, Vélez lo que vos marcabas, Banfield en el último tiempo también, este equipo que le fue muy bien en la última Copa Maradona, es para destacar. Bueno, Fran, sin lugar a dudas, si hay otro video de Argentino Junior, te vamos a volver a convocar. La verdad te quiero volver a agradecer. Tienen las redes sociales de Fran en la descripción, lo mismo con Pasión Paternal, tienen todo en la descripción. Y bueno, hasta acá llegamos en el video de los mejores juveniles de Argentino Junior. Recuerden dejar su me gusta y su suscripción al canal. Apoyen, dejen un comentario que nosotros vamos a estar leyendo y nosotros nos vemos en el próximo video.